Saludos a todos. Desde México les habla nuevamente el ingeniero Ramón Ortiz Barrera. Ahora para hablarles sobre el enigma de los bolsos de los dioses. El enigma que consistía en explicar qué representaban dichos bolsos en las distintas culturas que aparecían. Y a través de la historia se enunciaron diferentes hipótesis tratando de dar respuesta a esta pregunta. Algunos decían que eran simples elementos decorativos. Otros decían que eran objetos para llevar a cabo ceremonias religiosas. Unos más establecían que eran objetos para llevar a cabo rituales chamánicos. Y otros decían que eran bolsos para guardar los frutos del árbol de la vida. Asimismo, el investigador y escritor Graham Hancock dijo que eran una especie de dispositivo tecnológico relacionado con los viajes en el tiempo. Y en este video, finalmente presentaremos lo que verdaderamente representaban esos famosos bolsos llamados los bolsos de los dioses. Pero antes de entrar en materia, quiero dedicar el presente video a dos grandes personajes que tuvieron una influencia trascendental en mi vida. Al escritor e investigador suizo Erich von Däniken, porque desde que leí su libro Recuerdos del Futuro en 1968, me convertí en un convencido estudioso del fenómeno extraterrestre. Al investigador, escritor e inventor Andrija Puharich, porque desde que leí su libro El misterio de Uri Geller en 1975, a partir de entonces me he dedicado a la búsqueda de las huellas del Consejo de los Nueve a través de la historia de la humanidad. Información que aparece en varios videos publicados aquí en mi canal. En la contraportada del libro titulado El retorno de los dioses, publicado en 1995, el mensaje del editor dice textualmente: en esta última obra del célebre autor Erich von Däniken, plantea de nuevo la hipótesis de que la humanidad recibió en tiempos remotos incontables visitas procedentes de fuera de nuestro planeta, y que estos seres extraterrestres denominados como dioses por numerosas culturas de la antigüedad llevaron a cabo experimentos genéticos. Y en esta obra, en el capítulo titulado El mensaje del gen, Erich von Däniken deja dos importantes reflexiones respecto al mensaje contenido en los genes. El mensaje seguirá siendo indestructible mientras siguieran existiendo seres humanos y plantas. El mensaje solo sería encontrado por una generación que fuera capaz de investigar la biología molecular, es decir, la genética, y de descifrar los códigos genéticos. Así que a continuación haremos una breve revisión para ver cuál es el estado actual del conocimiento genético. El nacimiento de la genética como una ciencia se inició en el año de 1856, cuando el monje austriaco Gregorio Mendel llevó a cabo y publicó experimentos con guisantes, Pisum sativum, unos estudios que llevaron lo que hoy conocemos como las leyes de Mendel. Y gracias a esos descubrimientos, hoy con justicia se le llama el padre de la genética. Y en 1944, el doctor Norman Borlaug inició en México los trabajos de mejoramiento genético del trigo, Triticum vulgare, trabajos que por su impacto mundial en beneficio de la humanidad le llevaron a ganar en 1970 el Premio Nobel de la Paz. Asimismo, debido a la creación de las nuevas variedades de trigo, variedades que entre otras cosas incrementaron notablemente los rendimientos, hoy con justicia al doctor Borlaug se le conoce como el padre de la Revolución Verde. Un excepcional científico y ser humano con el cual tuve el privilegio de colaborar durante los primeros 10 años de mi etapa profesional. Y continuando con la evolución de la genética, en 1953 los investigadores James Watson, Francis Crick y Rosalind Franklin descubrieron la estructura del ADN, la doble hélice, un descubrimiento que los llevaría a ganar el Premio Nobel de Medicina en 1962. Y conforme avanzaba el conocimiento del código genético, en 1996, en Edimburgo, Escocia, el doctor Ian Wilmut y Kate Campbell crearon el primer mamífero que no procedía de un proceso sexual, sino de una técnica conocida como clonación, es decir, la oveja Dolly. Finalmente, a principios de 2025, el doctor Ben Lam de la empresa Colossal Biosciences anuncia el nacimiento de los lobitos Rómulo, Remo y Khaleesi, pertenecientes a una especie de lobo extinta hace más de 10.000 años. Un sorprendente logro basado en ingeniería genética, algo a lo que dicho científico ha llamado procedimiento científico de desextinción. En cuanto a la investigación genética en el ser humano, en 1990 se inició el proyecto internacional denominado Proyecto PGH, una investigación cuyo objetivo era determinar la secuencia del genoma humano. Y en dicha investigación participaron países como Estados Unidos, Alemania, China y Japón, entre otros, contando además con la participación de la compañía Celera Genomics. Y dicho estudio culminó en 2004 con la publicación de los resultados.
Y con este breve resumen, hemos hecho un recorrido desde el descubrimiento de las leyes de Mendel al descubrimiento de la estructura del ADN, pasando con este conocimiento a la etapa de la ingeniería genética, la cual ya permite crear animales por clonación, así como tratar de recuperar algunas especies extintas hace miles de años. Y en el caso de las plantas, gracias a los avances en los estudios de genética, hoy se cuenta con mejores cultivos en cuanto a rendimiento, calidad alimenticia, resistencia a plagas y enfermedades, etc. Asimismo, respecto al hombre, con el descubrimiento de la secuencia del genoma humano, el futuro de la ingeniería genética nos reserva muchas sorpresas. Así que ahora pasaremos a analizar las evidencias que confirmarán las hipótesis de Erich von Däniken, en el sentido de que en un lejano pasado unos seres extraterrestres llevaron a cabo ingeniería genética en los seres humanos y en los animales. Y esto lo haremos paso a paso en una secuencia lógica. En esta imagen se observa un extraño ser con cuerpo humano y cabeza de águila, que en la mano derecha porta una especie de piña o mazorca, y con la mano izquierda lleva colgando una extraña bolsita. Y vale la pena señalar que entre las dos manos solo se aprecian 9 dedos. En esta imagen se observa un ser humano del tipo sumerio, el cual posee 4 alas, y en la mano derecha porta una especie de piña o mazorca, mientras con la mano izquierda sostiene una misteriosa bolsita. Asimismo, vale la pena señalar que entre ambas manos tan solo se aprecian 9 dedos. Y algo extraño que se aprecia en esta imagen es la minúscula figura de un obracillo sobre la cabeza del dios sumerio. En esta enigmática imagen se observan 2 dioses señalando hacia una figura que representa a un pequeño ser dentro de un objeto circular, y además en esa extraña figura se aprecian 3 alas. Ahora bien, entre los 2 dioses sumerios se aprecia la doble hélice del ADN, lo cual ya nos da una idea del mensaje plasmado en la escena. Por otra parte, atrás de los dioses sumerios aparecen otros 2 seres alados, los cuales en su mano derecha portan una especie de piña o mazorca, y con la mano izquierda sostienen la enigmática bolsita. Y finalmente podemos apreciar que en la parte inferior del ala central del pequeño ser volador aparecen 9 plumas, en tanto que en la parte superior, en el centro de la doble hélice del ADN, aparece una especie de flor con 9 pétalos. En esta figura se aprecia al dios Shiva, representado con 4 manos, y arriba a la derecha de su rostro se aprecia la enigmática bolsita que parece estar sujeta a una mano. En esta figura aparece un personaje egipcio de alto rango llamado Etepi, y dicho personaje porta en su mano derecha la enigmática bolsita. En esta otra figura aparece una pirámide de piedra allá en Tula Hidalgo, y en una de sus caras aparece el dios Thoth cargando con su mano derecha la enigmática bolsita, mientras que con la mano izquierda sostiene el símbolo del Ankh. Asimismo, en los brazos de dicho dios se pueden ver 9 barras representadas, 6 en el derecho y 3 en el izquierdo. En esta piedra se ve al dios Thoth emergiendo de un portal, portando una especie de cono en la mano derecha, mientras que la izquierda sostiene a la enigmática bolsita. En esta figura se ve a un ser extraterrestre sentado sobre una esfera, y arriba a su derecha se ve al dios Thoth emergiendo de un portal, portando con su mano derecha la enigmática bolsita y con su mano izquierda manipulando lo que parece ser una especie de piña o mazorca. Y en la parte inferior izquierda se ve a un pequeño ser alado realizando la misma operación. Asimismo, en los brazos de Thoth se aprecian 9 barras. En 1994 se encontraron en Turquía los vestigios arqueológicos de un viejísimo asentamiento, al que hoy se le conoce como Göbekli Tepe, y en uno de los fragmentos de una columna aparecen representadas 3 enigmáticas bolsitas, bajo las cuales están esculpidas 18 figuras triangulares. En Karahan Tepe, estimado en 10.000 años de antigüedad antes de Cristo, aparece una escultura en la piedra en la que se aprecian 4 seres barbados, y el ser de la derecha en su mano izquierda porta lo que parece ser una enigmática bolsita, mientras que el pequeño ser que está atrás de él, en cada una de sus manos porta una bolsita, y la bolsita que porta con su mano izquierda es similar a las que aparecen en Sumeria, en Göbekli Tepe, en la cultura hindú y en otras más.
Así como encontramos esas enigmáticas bolsitas representadas en culturas del Viejo Mundo, también las encontramos en culturas del Nuevo Mundo. Y una de las representaciones más antiguas la encontramos en esta figura olmeca, donde aparece la representación de una gran serpiente formando un hueco, dentro del cual aparece un extraño ser que con su mano derecha sostiene la enigmática bolsita, y entre sus manos se nos muestran solamente 9 dedos. En las cercanías de Tula Hidalgo se hallan los vestigios arqueológicos del principal asentamiento tolteca, donde se hallan 4 colosales columnas que representan a los mundialmente conocidos atlantes de Tula. Personajes con raras vestimentas que en su mano izquierda sostienen lo que parece ser una rara bolsita, lo cual inmediatamente nos recuerda a las bolsitas que aparecen entre los sumerios, los hindúes, en Göbekli Tepe y entre los olmecas. Asimismo, en la mano derecha de estos atlantes se ve que portan lo que parece ser un dispositivo tecnológico. En esta figura se observa a un dios maya portando una especie de bastón con la mano izquierda, mientras que con su mano derecha porta la enigmática bolsita. En esta enigmática bolsita se observa un ser híbrido, que indudablemente es el resultado de una manipulación genética y que se parece al famoso Minotauro. En esta figura se observa un extraterrestre con un traje de astronauta portando en ambas manos 2 enigmáticos objetos. Y dicho extraterrestre en la mano derecha porta lo que parece ser un dispositivo tecnológico, idéntico al que portan los atlantes de Tula. En tanto que en la mano izquierda porta la enigmática bolsita, similar a las encontradas en los sumerios, entre los hindúes, en Göbekli Tepe y por supuesto en los atlantes de Tula. Y en esta otra figura aparece otro ser extraterrestre vestido de astronauta y con su mano derecha sostiene la enigmática bolsita, desprendible, una bolsita que aquí se muestra cuando ha sido retirada de la mano del astronauta. Y en una de las caras de la bolsita se aprecia una nave, lo cual indica el origen extraterrestre del astronauta. Pero además, perfectamente se puede ver que desde la nave se está llevando a cabo algún tipo de manipulación sobre un ser que parece ser un paciente. Pero antes de entrar al análisis de estas invaluables piezas, vale la pena darle un vistazo al caso Juelos. Debido a la polémica surgida respecto a los interesantes y enigmáticos tópicos representados en los cientos de piezas encontradas desde hace más de 50 años en este poblado jalisciense, vale la pena señalar que ante la falta de interés de los arqueólogos mexicanos por estudiar sus valiosos materiales, según lo señala el periodista Norberto Vázquez en el video titulado Caso Juelos, un dilema antropológico, Expedientes MX, un video transmitido por el canal Vértigo Político en YouTube, la Asociación Cultural Nahui Ollin y las personas e investigadores verdaderamente interesados en el caso han recurrido a la UNESCO y como no han encontrado una verdadera respuesta al respecto, han tenido que recurrir a investigadores e instituciones internacionales con el propósito de que se daten y validen estos valiosos objetos. Piezas que han atraído la atención de investigadores japoneses, rusos, chinos y norteamericanos, etc., siendo la Universidad de Arizona la que llevó a cabo un estudio y mediante la prueba del carbono 14 determinó que dichas piezas tienen una antigüedad de alrededor de 10.000 años, lo cual se reporta como las piezas de Juelos legítimas, datación carbono 14, en el canal Fernando Correa en YouTube. Y en este momento vale la pena recordar casos como el del reconocido arqueólogo mexicano Sergio Gómez, quien el día 24 de abril del 2015 descubrió mercurio líquido en Teotihuacán, tal como ya había sucedido en 1974 en China, en la tumba de los guerreros de terracota. Y si bien la arqueología no entiende que hace allí un producto que solo se puede obtener mediante un avanzado proceso tecnológico, afortunadamente esos maravillosos descubrimientos fueron dados a conocer a todo el mundo, lo cual, en el caso de México, se lo debemos agradecer principalmente a ese gran arqueólogo. Ojalá y en un futuro las piezas de Juelos reciban la atención que merecen, ya que son un patrimonio de la humanidad, tal como lo ha hecho el Perú con las famosas piedras de Ica. Y respecto al caso Juelos, vale la pena hacer una breve reflexión y preguntarnos por qué a los seres humanos nos cuesta tanto trabajo cambiar de opinión respecto a lo establecido, a pesar de que se nos muestren las evidencias. Si el cambiar de opinión es algo que ya sucedió muchas veces a lo largo de la historia. Hace muchos siglos se pensaba que las enfermedades eran un castigo divino o que surgían de la nada,
tal como lo establecía la teoría de la generación espontánea. Y hoy, gracias a la evolución del conocimiento, todos sabemos que hay enfermedades de tipo biológico, de tipo fisiológico, de tipo genético, de tipo nervioso y aún de tipo psicosomático. Hace muchos siglos se creía que la Tierra era plana, y hoy, gracias al avance del conocimiento, todos sabemos que la Tierra es redonda. En 1492, cuando Cristóbal Colón tocó tierra firme, él creyó que estaba llegando a las Indias Orientales, y hoy todos sabemos que estaba llegando a un continente al que todos conocemos actualmente como el continente americano, llamado así en honor al cartógrafo y navegante Américo Vespucio. Hasta la Edad Media, la Iglesia Católica, que en esa época era la máxima autoridad, sostenía que la Tierra era el centro del universo, y hoy, gracias a Galileo Galilei, todos sabemos que nuestro planeta es tan solo un cuerpo celeste que gira alrededor del Sol. Y por supuesto, la Iglesia no perdió nada al rendirse al paso del tiempo ante las evidencias. Así que vale la pena recordar una sabia reflexión del gran político e inventor norteamericano Benjamin Franklin, aquel que nunca cambia de opinión, nunca corrige sus errores. Así que ahí dejamos estas breves reflexiones y pasemos al análisis de las figuras representadas en hojuelos. En esta escena aparecen tres seres extraterrestres manipulando ADN, y el ser de la izquierda es de aspecto diferente a los de la derecha. Asimismo, los dos seres que están a los lados del personaje alado, de tipo sumerio, parecen estar dentro de un círculo. Y es importante señalar que los tres seres extraterrestres manejan un pequeño objeto elíptico, que obviamente es el que contiene el ADN. Tal como se observa en el objeto elíptico que manipula el ser que aparece en la parte superior de la escena, de donde salen los fragmentos de ADN, y en el fragmento inferior aparecen exactamente 9 enlaces. En esta figura observamos a dos seres extraterrestres manipulando ADN sobre un feto de cabeza alargada y grandes ojos almendrados. Un feto que está dentro de lo que parece ser una cápsula, y dicha cápsula está bajo el ojo del que todo lo ve. Y abajo de la escena se observa una nave extraterrestre, indicando la procedencia de los genetistas. Asimismo, en el fragmento inferior del ADN se aprecian 9 enlaces. En esta escena aparecen dos naves en forma de platillo, en la parte superior, indicando la procedencia del genetista. Y el ser que manipula el ADN trabaja sobre lo que parece ser una pirámide de 9 escalones. Asimismo, el ser que está recibiendo los 9 fragmentos de ADN, mediante lo que parece ser una teletransportación, se observa como si fuera un paciente cuando va a ser operado. En esta impresionante escena, que es la que finalmente nos revela qué es lo que contienen las enigmáticas bolsitas, se ve a un raro ser extraterrestre manipulando ADN con su mano derecha e introduciéndolo en la cabeza alargada de otro ser extraterrestre. Y el ser que manipula el ADN con su mano izquierda sostiene la enigmática bolsita, que es de donde obviamente está extrayendo el ADN. Asimismo, cabe señalar que en la cabellera estilizada del genetista aparecen representados 9 cabellos. Pero lo más sorprendente, aunque no casual, es que esta escena está representada sobre una de las caras de la bolsita de cerámica, una bolsita cuya forma es similar a las que hemos presentado anteriormente. Aunque la distancia que hay entre las culturas donde aparecen estas enigmáticas bolsitas, como lo es la antigua Sumeria, el antiguo Egipto y la India, en el Viejo Mundo, y los mayas, los olmecas, los toltecas y la desconocida cultura de Ojuelos, Jalisco, México, en el Nuevo Continente, en el Nuevo Mundo, es una distancia de más de 12,000 kilómetros. Las similitudes entre las bolsitas y sobre todo el mismo mensaje gráfico de las figuras donde aparecen es el mejor indicio de que en algún momento de su historia hubo contacto entre sus creadores. Y en el caso de los toltecas y la desconocida cultura de Ojuelos, dada la similitud entre las figuras que representan a unos extraños seres ataviados con lo que indudablemente es una indumentaria tecnológica, sin lugar a dudas, se puede afirmar que sus creadores fueron los mismos, a pesar de las distintas épocas en las que se desarrollaron ambas culturas. Según los resultados de Carbono 14 de la Universidad de Arizona, hace cerca de 10,000 años en la cultura de Ojuelos, y según la arqueología ortodoxa, entre 1000 y 1200 años antes de Cristo, según en la cultura tolteca. Y todo nos indica que para los artífices del mensaje dejado por esas culturas, ni el tiempo ni la distancia representaban algún impedimento, dada la gran tecnología que para entonces manejaban.
Todo lo que hemos presentado y analizado a lo largo del video nos lleva a dos trascendentales e importantes conclusiones. Que las enigmáticas bolsitas representadas en las culturas como la sumeria, la hindú, en Göbekli Tepe, en Karahan Tepe, en la cultura olmeca y por supuesto en la cultura desconocida que dejó sus huellas en las enigmáticas piedras de Ojuelos, en realidad eran como una especie de kit donde se guardaban los dispositivos tecnológicos para llevar a cabo la manipulación genética. Manipulación que claramente se observa en las figuras de las enigmáticas piedras de Ojuelos. Así que ante las evidencias gráficas descubiertas entre las culturas que se suponía que no tuvieran contacto alguno, donde aparecen escenas de la manipulación genética, se confirma la hipótesis planteada por Erich von Däniken en el sentido de que en un remoto pasado un grupo de seres extraterrestres llevaron a cabo manipulación genética tanto en animales como en seres humanos era completamente válida. Así que cerraremos el presente video con esta irrefutable evidencia gráfica. Un extraterrestre con vestidura de astronauta portando un kit para llevar a cabo la manipulación genética. Un ser extraterrestre introduciendo ADN en la cabeza de otro ser extraterrestre. ADN extraído del kit que porta en la otra mano. Un ser humano del tipo sumerio, resultado de la manipulación genética llevada a cabo por tres seres extraterrestres. Escena representada en un kit o bolso de los dioses, donde aparece un ser híbrido parecido al legendario Minotauro, que es indudablemente el producto de manipulación genética. Gracias, muchas gracias y los invito a ver mis siguientes videos donde seguiremos hablando de diferentes temas extraterrestres.